El cansancio ocular es una enfermedad frecuente que se produce cuando los ojos se cansan debido al uso intenso, como por ejemplo, cuando se conduce distancias largas o se mira la pantalla de la computadora o de otros dispositivos digitales. El cansancio ocular puede ser molesto, sin embargo, generalmente no es grave y desaparece cuando descansa la vista o tomas otras medidas para reducir la molestia en los ojos. En algunos casos, los signos y síntomas del cansancio ocular indican una enfermedad oculta que necesita tratamiento. Bien, ¿y quién de nosotros no se ha puesto un pañito de agua fría en los ojos para descansar la vista, para reposarla? Y precisamente hoy queremos hablar sobre este tema, el cansancio en la vista, como se le conoce popularmente, junto con Alejandra y pues por supuesto nuestro especialista invitado el día de hoy. Ale, pues este tema obviamente nos tiene que llamar mucho la atención. Así es, más que todo se presenta en adultos mayores o en aquellas personas arriba de 40 años. Es un padecimiento muy frecuente, sobre todo en el tema de la edad o cuando pasamos muy expuesto a dispositivos móviles, que es tan frecuente hoy en día por la tecnología. Doctor Luis Licona, qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Igualmente, doctor, con ustedes, sobre todo hablar de estos temas que son tan interesantes de la salud visual, que a veces muy poco se habla de estos temas, y la importancia, ¿verdad?, de poder informar, sobre todo en este caso que estamos hablando del cansancio visual. Cuando hablamos de cansancio visual, nosotros le llamamos un aspecto de presbicia, y esto va ligado sobre todo al hecho de la edad. Sobre todo después de los 40 años es donde los pacientes empiezan a presentar ese tipo de problemas de cansancio visual más notable. Siempre se pueden presentar antes, pero con mayor frecuencia después de los 40 años. Es ahí donde el paciente empieza a tener algunos síntomas o problemas de visión cercana también. 3182-4375 es nuestro número de WhatsApp, donde usted puede enviar sus interrogantes respecto a este tema u otro, porque aquí está el especialista que puede obviamente despejar sus dudas. Mire, el tema del cansancio o de los problemas en la vista hoy en día se está viendo bastante latente, ¿verdad? Incluso podríamos decir, doctor, que el cansancio ocular o cansancio en la vista, como popularmente le decimos nosotros, ya lo mencionaba Efer Guevara, ¿se podría presentar en los jóvenes también? ¿Podría presentarse? Sí. Se da mucho, sobre todo porque ahora sabemos que todo es en línea, pues nos hemos visto obligados a estar pues continuamente frente a un computador, ya sea recibiendo clases, o sea por cuestión de trabajo, y constantemente pasamos expuestos a los espectros de la luz azul, que son exactamente los que desprenden ese tipo de dispositivos electrónicos, ya sea una pantalla LED o cualquier tipo de dispositivo electrónico. Entonces el exceso a veces provoca un cansancio visual y fatiga ocular y mucha resequedad. Por eso es que el cansancio casi siempre, y ahora sobre todo en las edades, podríamos decir a corta edad, por eso en los niños ahora se tiene que tener mucho cuidado, sobre todo los padres de familia tienen que estar muy atentos a eso, porque sabemos que todas sus clases las reciben en línea, ¿verdad? Doctor, ¿cuáles son los consejos para aquellos que trabajamos frente a una computadora y que quitamos la mirada de la computadora, pero nos metemos al celular porque también tenemos cuestiones de trabajo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para tener un mejor control en ese aspecto? Sí, es muy importante tener los descansos, ¿verdad? Usted mencionaba que a veces está en una sola posición, por decir, está frente a un computador y después ve su aparato electrónico, su celular. Eso al final de alguna manera nos trae una recarga en nuestros ojos, y eso trae como consecuencia muchas veces los dolores de cabeza, ojos rojos, irritación, mucha resequedad, en algunos casos hasta un poco de picor, y todo porque no utilizamos ningún tipo de tratamiento especial, podríamos decir así, en nuestros lentes. A veces tenemos los lentes con una graduación, pero quizás no le ponemos un tratamiento especial, por decir, de protección azul, que ahora pues ha tomado bastante fuerza este tipo de tratamiento, porque sabemos que dependemos de ese tipo de dispositivos, o un antirreflejo, este tipo de tratamientos que nos vienen a apoyar. Y siempre es muy importante las distancias que se deben de utilizar. Usted mencionaba que a veces uno se acerca al aparato electrónico y eso pues no es tan bueno, sino que a la distancia correcta. El hecho de la distancia que vamos a utilizar frente a un computador, las medidas correctas que se deben de utilizar, siempre a la altura del hombro, siempre en la mano. Siempre es muy importante que tengan en cuenta los padres, sobre todo con los hijos, que si le van a poner un computador a su hijo, que esté a esta distancia, que no esté demasiado cerca, porque también eso afecta. Y también el hecho de las diferentes visiones. Si usted tiene una visión cercana,
es muy bueno que también tenga una visión lejana para que su vista también se pueda acomodar y no sentir esos efectos tan drásticos de hacer esos cambios. ¿Cómo detectamos, doctor, que te estamos padeciendo de cansancio ocular? ¿Cómo detectamos realmente ese padecimiento? El primer síntoma, Alejandra, es visión borrosa. Cuando ya el paciente manifiesta que ve borroso, sobre todo de cerca, eso es un indicativo de que el paciente tiene un problema de la presbicia. Fatiga ocular es otra de las cosas también que viene a afectar mucho el aspecto de la presbicia, y por eso es importante la parte correctiva, ¿verdad? En este caso, qué tipo de solución podemos tener en cuanto a estos casos, porque se da mucho, sobre todo las personas que ya pasan después de los 40 años. Es más, al instante, un paciente se puede dar cuenta que tiene presbicia cuando quiere leer y no puede ver las letras por decir pequeñas. Y siempre hace una acción que es que cuando quiere ver, forzar la vista. Quiere ver algo, digamos, si usted lo ve a esta distancia, podemos decir de unos 30 centímetros aproximadamente, el paciente que tiene presbicia empieza a alejarlo. Entonces, ya ahí eso significa que el poder de acomodación del cristalino ya no está funcionando. Y esto sucede por eso, exactamente, porque tenemos nuestro lente, que es el que por naturaleza Dios nos ha brindado, que se llama cristalino, que es flexible. Entonces, cuando pierde esa flexibilidad, se vuelve más rígido y esto provoca en el paciente que no pueda ver las letras pequeñas. Y eso provoca el cansancio visual. Y es por eso, por la elasticidad que tiene esos músculos que van, por decir así, como agregados o pegados al cristalino, que hacen que su lente sea más flexible y se pueda acomodar. Es como las cámaras que se están utilizando en este momento, que tienen zoom, ¿verdad? Ese poder de acomodación poco a poco se va perdiendo, y sobre todo después de los 40 años es donde se empieza a presentar más el problema. ¿Es propio, doctor, de que cuando sintamos cansancio nos pongamos un pañito de agua fría en el ojo para calmar el dolor tal vez, o la molestia, o ponernos, algunos ponen también pepino, otros tomate? No sé si es propio esto, por eso se lo pregunto. Sí, no, al final es bueno, porque siempre cuando tenemos una jornada bastante cargada, sobre todo frente a un computador, y utilizar los pañitos de agua ayudan mucho para que su ojo pueda descansar un poco más. Hay que también saber esto, que es muy importante, que nuestro ojo necesita recibir oxígeno. Por eso cuando a un paciente se le recomienda usar lente de contacto, es lo primero que se le menciona, que se debe utilizar solamente por cierto tiempo, porque nuestros ojos necesitan recibir ese oxígeno para que puedan estar vitales y puedan darnos ese funcionamiento al siguiente día, que nos puedan responder, ¿verdad?, de la manera que nosotros lo necesitamos, sobre todo cuando trabajamos en jornadas largas frente a un computador. Sí, yo le iba a preguntar, ¿podemos corregir este padecimiento, este problema? ¿Es corregible o definitivamente ya cuando llega a una cierta edad, obviamente tenemos que usar permanentemente unos lentes? Sí, ahí es, la presbicia no tiene cura, ya eso viene más ligado por el envejecimiento, más por la edad. Eso es como nosotros le decimos las canas de los ojos, ¿verdad? Es algo que es natural, que prácticamente no lo podemos evitar, y que después de los 40 años sí o sí vamos a tener que utilizar algún tipo de lente correctivo, aunque solo lo utilicemos para ver de cerca o para utilizarlo frente a un computador. Eso es algo que a todos nos tiene que pasar, es una etapa y que vamos a tener que vivir con ella. Vamos a darle lectura, doctora, a unos mensajes que nos están llegando al 3182-4375 para que podamos despejar las dudas de nuestros amables televidentes en esta mañana. Recuerde, obviamente estamos hablando precisamente sobre el cansancio ocular, pero usted también puede hacer las consultas respectivas a cualquier tipo de caso. Buen día, tengo 49 años, usé 10 años lentes por miopía, pero hoy veo borroso de cerca. Me refiero a que no puedo leer de cerca. ¿Será cansancio, doctor? Es un claro caso de presbicia, es un cansancio visual. A él tuvo una ventaja, porque él menciona que tenía miopía. Cuando son casos de pacientes que tienen miopía, la presbicia les llega tarde. ¿Por qué? Porque ellos miran muy bien de cerca. La persona que tiene un índice, un refractivo de miopía, no ve de largo, pero de cerca ve excelente. Entonces, cuando ya llega la etapa después de los 40, cuando ya llega a los 40 años, no le llega tan rápido como a una persona que nunca ha utilizado lentes. Entonces pasa 41, 42, 45 años y dice, no, yo todavía
veo bien de cerca, no necesito lentes para ver de cerca, porque la misma miopía le ayuda a ver de cerca. Entonces, en este caso, como él ya pasó después de los 45, como la presbicia o visión cansada es progresiva, entonces a la edad que él ya tiene, que según 49. El mensaje 49, ya casi los 50 años, entonces él está empezando a sentir ya que necesita un lente para ver de cerca. Bueno, precisamente ya para ir cerrando, yo con mi papá visitamos su clínica, se recuerda, mi papá es un hombre que ve claramente a sus 55 años, pero ya él comenzaba a presentar ese problema cuando leía la Biblia, y él decía, bueno, yo me tengo que estar alejando la Biblia, y cabal, ¿verdad? Nosotros detectamos, el doctor detectó que era un cansancio ocular, y prácticamente lo utiliza para poder leer más que todo, porque ya de lo contrario, él en su día a día, él pasa muy bien, pero es importante y necesario que los lentes los mantenga permanentemente. Sí, digamos, tenemos el caso de él, que era un caso de miopía, pero cuando tenemos pacientes que tienen hipermetropía, que es lo contrario a la miopía, más bien la presbicia llega antes. O sea que normalmente inicia a los 40, pero cuando una persona es hipermetrope, lo que pasa es que tipo 37, 38 años empieza a sentir dificultades cerca, porque se suman las dos potencias. Entonces eso al final viene afectando, y lo que usted mencionaba es muy cierto. Hay pacientes que miran excelente, muy bien de lejos, pero ya después de los 42, 43 se empieza a sentir más, hasta los 45 ya definitivamente un paciente sí necesita una corrección de visión cercana, y no digamos a los 50 años. Para evitar esto, doctor, el tiempo de descanso entre nuestro trabajo, si estamos 8 horas con una computadora, ¿cada cuánto yo tengo que descansar la vista? Por lo menos, si está trabajando, digamos, en jornadas corridas, es muy importante tener en cuenta que si ya estuvo una hora, tomar unos 15 minutos de descanso, y después volver a retomar otra hora para que su ojo pueda sentir ese descanso, esa sensación de descanso, y poder sentirse con la mayor comodidad a la hora de utilizar este tipo de dispositivos. Doctor, nos tenemos que despedir rápidamente. ¿Dónde lo podemos encontrar y su número de teléfono? Bueno, nos pueden encontrar a través de las redes sociales como Óptica 2020, en Facebook, y en Instagram como Óptica 2020HN. Y para citas el 2220-0780 y el 3199-4353. Para consultas, ahí estamos pues las 24/7 para poder responder todas sus preguntas. Perfecto. Nos despedimos, por supuesto agradecemos el favor de su atención, Efer, quedan con café caliente. Hasta mañana. Doctor, muchísimas gracias, bendiciones, feliz día. Bendiciones, feliz día.